un tío y un primo, porque el pastor era primo de mi mamá y por algún lado salía siendo primo mío. Pero fui educado por estos dos hombres de Dios. Y del pastor Pereira yo no solamente aprendí Biblia, sino muchas cosas. Un buen sentido de humor que a mí me caracteriza, mucha disciplina, humildad, respeto, orden, pero también mucha formalidad. Y el pastor me enseñó a amar la obra de Dios, pero me enseñó mucho más a amar al Señor de la obra. Ese Señor que Él predicó y enseñó por tantos años. Y cuando muere un siervo de Dios, no muere la obra de Dios, al contrario, se expande y crece. Porque en una ocasión, hace muchos años, para la época de los años de 1800 aproximadamente, un hombre llamado Juan Bosch, que lo quemaron vivo en una hoguera ardiente. Y mientras él estaba siendo quemado allí en aquella hoguera, él decía: quiera Dios que las cenizas de mi cuerpo se expandan por todo el mundo, llevando el glorioso mensaje de la palabra de Dios. Y mire, desde los 1800 hasta hoy, y estamos recordando a Juan Bosch, esas cenizas todavía están corriendo y llegaron a Lorenz. Y yo creo que las cenizas del pastor Pereira también van a correr por esta ciudad de Lorenz por muchos años. Porque fue un hombre que dejó un legado maravilloso en mi vida, y yo alabo a Dios y doy gracias por tener la oportunidad de haber conocido un hombre como él. En esta mañana yo quiero invitarlos a que usted abra sus Biblias y que pensemos en este tema. Que pensemos en este tema y abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 17. Y yo quiero que usted piense seria y detenidamente en esto que vamos a hablar en esta mañana. No puedes entrar al lugar santo si primero no pasas por la fuente de bronce. No puedes entrar al lugar de Dios a adorar, no puedes ministrar, no puedes cantar, no puedes adorar si primero no hay una limpieza en tu vida. Si primero no pasas por la fuente de bronce. Y miren cómo dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, si quieren poder leerlo juntamente conmigo. Éxodo capítulo 30, versículo 17, dice la palabra de Dios. Éxodo 30, 17. Éxodo 30, 17 dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para la vara, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, aleluya, para quemar ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Oremos. Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos. Te bendecimos y te adoramos. Y en este momento, Señor, pido bendición de lo alto, pido tu unción, pido, Señor, que me uses para la gloria de tu nombre y para bendecir y edificar esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de una manera simbólica, como a mí me gusta enseñar, aquí tenemos algo que parece una fuente, ¿verdad? Para que tengamos una idea. No puedes entrar al lugar santo de Dios si primero no pasas por la fuente de bronce. Dios siempre ha querido, quiere estar en medio de su pueblo. Siempre ha querido habitar en medio de los hombres y que los hombres habiten en medio de Él. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6, 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermano, usted y yo tenemos el gran privilegio en esta mañana de que Dios quiere habitar en nosotros, y Él quiere que nosotros habitemos en Él. Dios le dijo a Moisés en una ocasión que Él quería habitar en medio de su pueblo, y que Él quería hacerlo de una manera visible,
que el pueblo lo pudiera ver, que el pueblo pudiera percibirlo. Y él quería hacerlo a través de un lugar maravilloso llamado el tabernáculo. El pueblo de Israel caminó por el desierto por 40 años. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios sacó a su pueblo con mano fuerte y con brazo extendido y le dijo a Moisés: Moisés, yo quiero que tú dirijas este pueblo. Y Moisés estuvo dirigiendo el pueblo de Dios por 40 años, por un desierto seco, árido y deprimente. Pero en medio de ese desierto seco, árido y deprimente, Dios quería habitar, estar en medio de su pueblo. Y lo hizo de una manera tal vez invisible en la oscuridad de un tabernáculo, pero de una manera visible y palpable en base a los utensilios que allí estaban y en base a una nube que lo cubría. Dios quería estar en medio de su pueblo a través de ese tabernáculo, porque cada utensilio, cada objeto, cada mueble que había en el tabernáculo representaba la santidad y la majestad de Dios y la obra perfecta de Cristo en rescate de usted y de mí. Amén. Dios quería habitar en medio de su pueblo y le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo porque él quería estar ahí en medio del pueblo. Dios habitó en Israel a través del tabernáculo. Más tarde lo hizo en la persona de Cristo, en la persona del Hijo. Tomó forma de siervo, se hizo hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó en la persona de Cristo. Entró en un tabernáculo humano y se hizo hombre, y estando en condición de hombre fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hoy día habita en la persona del Espíritu Santo y está aquí en esta iglesia. Bendito sea Dios. Está a su lado, ahí al lado suyo. Dios está aquí en este lugar y está a su lado y está en la persona del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Primero en el tabernáculo, en objetos que lo contenían, después en la persona del Hijo y hoy en la persona del Espíritu Santo de Dios, dirigiendo y bendiciendo esta iglesia y bendiciendo nuestras vidas. Alabado sea su nombre. Ese tabernáculo era sombra y figura, como dice el libro de Hebreos capítulo 8 versículo 5. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. De tal manera que por medio de las cosas que estaban en la tierra podemos ver las cosas que nos son reveladas y que están en el reino de los cielos. Y lo que usted va a ver en esta mañana, aleluya, lo que usted va a ver es una representación gráfica de las cosas que están en el cielo, de la obra de Cristo realizada en nuestro favor, porque dice el libro de los Hebreos, es una sombra y una figura de las cosas celestiales. Ahora, hay un detalle muy importante en todo esto, y a mí me gusta mucho. Hay algo muy importante en todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Número uno, y es que Dios le dijo a Moisés que las únicas personas que debían transportar esos utensilios eran los levitas. ¿Y quién eran los levitas? Eran los descendientes de la tribu de Leví. Eran los hombres que Dios designó, que Dios indicó para que ellos sean los únicos que transportaran el tabernáculo con sus utensilios. Pero hay algo muy importante. Los levitas tenían sobre ellos la responsabilidad de cargar sobre sus hombros un templo por el desierto durante 40 años. Ellos cargaban sobre sus hombros el templo de Dios. Hoy día, ustedes y yo tenemos un privilegio más grande, y es de transportar las buenas nuevas del Evangelio a todas partes. Bendito sea Dios. Ya no hay que transportar el templo. No, ahora lo que hay que llevar es el mensaje de la palabra de Dios. Los levitas cargaban con un templo de madera y de tela y con una serie de objetos que contenía ese tabernáculo. Hoy día nosotros no tenemos que transportar el edificio, pero sí podemos transportar el mensaje glorioso de la palabra de Dios a todas partes. Bendito sea su nombre. Imagínense que el pastor diga: hermanos, el domingo el culto es en Nueva York. Mano Burgos, búsquese 4 hombres porque tenemos que transportar el edificio para Nueva York, porque el culto es allá. Y el siguiente domingo es en Andover, y después en Lowell, y quién sabe. Imagínense nosotros cargando con este edificio. No,
ya no hay que cargar el edificio, ahora hay que llevar el mensaje de Dios a todas partes. Por eso tenemos mayor privilegio que los levitas de transportar la gracia y el evangelio de Dios a todas partes. Amén. Dios habitó en medio de su pueblo a través del tabernáculo, pero hoy está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiere habitar en cada uno de nosotros. Tenemos un mayor privilegio. Pero algo todavía mucho más importante, algo que también me gusta, y es que la construcción de este tabernáculo, la construcción de este templo pequeño de madera y de tela, fue idea exclusivamente de Dios. Dios le dio el plano a Moisés, Dios le dio el papel, no sé cómo lo hizo, si en una hoja de un árbol o en una piedra, pero Dios le dio el plano a Moisés. Porque todo lo que había ahí representaba a Dios. Ningún detalle de la construcción del tabernáculo fue librada a la imaginación humana, sino que todo detalle de toda construcción de ese templo fue idea de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar estaba simbólicamente representado la santidad y la majestad de Dios y la obra perfecta de Jesucristo en favor tuyo y en favor mío. Bendito sea Dios. Y Moisés fue advertido divinamente por Dios. Y ojalá usted tome nota de este versículo que dice en Éxodo 25:40. Dice Éxodo 25:40, Dios le dijo a Moisés: mira y haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Mire, Dios le dijo a Moisés: haz las cosas como yo te estoy diciendo. Moisés, yo soy el arquitecto, yo soy el autor y el consumador de la fe. Yo hago la obra, yo diseño el plan, pero yo también ejecuto el plan de salvación. Las cosas se hacen como yo digo. Dios es el arquitecto, Dios es el autor y es el consumador de la fe. Bendito sea su nombre. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a mi manera, como yo pienso, como yo opino que deben ser y suceder las cosas. Pero en un sentido espiritual, hermano, yo les puedo decir en el nombre del Señor que las cosas de Dios, que las cosas espirituales se hacen a la manera de Dios, como Dios quiere que suceda. Porque si no hacemos las cosas como Dios quiere que pasen, entonces muchas veces tenemos problemas. Aunque usted tenga la mejor intención, aunque usted tenga el mejor deseo, aunque usted tenga las mejores ganas de hacer algo, las cosas se hacen en el tiempo, en el lugar y en el momento de Dios. Amén. Muchas veces nos ofendemos, nos sentimos mal por si nos dicen: mira, eso tú no lo puedes hacer ahora. Porque Dios tiene un tiempo, un lugar para todos sus hijos y para todas sus cosas. Y cuando no hacemos las cosas en el orden y en el lugar y como Dios manda, muchas veces nos sucede como le sucedió a David con Usa. Usa era un siervo de David. Y en una ocasión David quería transportar el arca del pacto, quería traerla y llevarla de nuevo a Jerusalén. Y David, Dios le dijo a David por medio del profeta Samuel: David, el arca del pacto, única y exclusivamente, debe ser transportada por los levitas y en hombros, en los hombros. Y David, como era un hombre de guerra, reunió 30,000 soldados y se fue a buscar el arca del pacto. Y no la puso en hombros ni llamó a los levitas, sino que llamó 30,000 soldados y colocó el arca de Dios en una carreta que era dirigida por 2 bueyes. Oiga bien, dirigida por 2 bueyes. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando estaba bajando el arca, Usa, un siervo de David, vio que el arca se iba a caer y fue a agarrarla para que no se cayera. Wow. ¿Y sabe lo que le pasó a Usa? Segunda de Samuel 6:6. Segunda de Samuel 6:6 dice: cuando llegaron a la era de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Mire, hermano, usted puede tener la mejor intención en la vida de hacer algo, pero si no lo hace como Dios dice, hay problema. Hay problema. Dios le dijo a David: David, el arca debe ser transportada por los levitas y debe ser llevada en los hombros. Y David,
atento a él tal vez, como era un hombre de guerra, aunque tenía temor y un corazón para Dios, se le olvidó lo que Dios le dijo a través del profeta Samuel y puso el arca en una carreta y en unos bueyes y con 30,000 soldados. Y el pobre Usa, que por qué tuvo que ser él, yo no sé, Usa vio que cuando estaban bajando los bueyes tropezaron y las ruedas temblaron y el arca de Dios se iba a caer, y él, con la mejor intención para que el arca no se cayera, quiso agarrarla y cayó un rayo de Dios y lo mató a él mismo. ¿Sabe por qué? Porque las cosas de Dios se toman en serio, porque con Dios no se juega. Y nosotros cometemos muchos errores en la vida, pero con Dios no se juega. Dios consumió a Usa en ese momento. El escritor de los Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y verdadero. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, hermano, ¿qué nos dice el Señor en esta mañana? Tomemos en serio las cosas de Dios. Amén, hermano. Tomemos en serio las cosas de Dios. Porque también el apóstol Pablo nos recuerda algo interesante nos recuerda el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Palabra de Dios, dura pero palabra de Dios. Gálatas 6, 7 y 8 dice: no os engañéis, mis hijos. Y eso yo me lo digo a mí mismo siempre. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Bendito Aleluya, sea. gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios. David estaba cosechando. David cosechó con el pobre Usa. David cosechó algo ahí mismo. Dios dijo: David, el arca va en hombros. Y por los levitas, no con bueyes, ni con vacas, ni con carreta. Las cosas de Dios se hacen como Dios dice. Dios es un Dios de detalles. Y entre paréntesis, era una palabra que el pastor Pereira usaba mucho. Dios es un Dios de detalles. Las cosas se hacen en el orden de Dios, en el tiempo de Dios y en el momento de Dios. Dios es un Dios de orden. Bendito y alabado sea su nombre. Y mientras estamos en este mundo, yo le invito en el nombre del Señor que sembremos para el Espíritu, que sembremos para el reino de Dios, que sembremos para la honra y la gloria de Dios. Aleluya. Este tabernáculo terrenal que Dios le había dicho a Moisés que hiciera estaba formado de 3 partes. 3 partes importantes tenía este tabernáculo. Número 1 estaba el atrio. El atrio, que era el templo, el patio del templo. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Dios siempre toma la iniciativa en nosotros. Dios toma la iniciativa. Dios dejó el lugar santísimo. Dios dejó el tabernáculo celestial y se hizo hombre y vino a morir por nosotros en una muerte de cruz. Entró en el atrio, pasó por el altar del sacrificio, porque el altar del sacrificio es símbolo de la cruz, es símbolo del sacrificio y de la muerte del Señor. Dios se puso una ropa humana, se hizo hombre. Dice el apóstol Pablo que se hizo hombre y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y estando en condición de hombre en Filipenses, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Dios salió del tabernáculo celestial, entró en el tabernáculo humano que se llama Jesús, pasó por el atrio, derramó su sangre para redimirnos de todos nuestros pecados. Y allí en el altar del sacrificio, que es símbolo de la cruz y del sacrificio del Señor, allí está Dios descargando su ira sobre su Hijo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y por medio de ese sacrificio, entonces estamos aquí nosotros alabando su nombre en esta mañana. Pero el paso de un humano hacia Dios comenzó desde el cielo y vino a la tierra. Nosotros primero tenemos que pasar por el atrio, pasar por el altar de sacrificio, lavarnos en la fuente de bronce y estar limpios delante de la presencia de Dios. Dios toma la iniciativa. Dios vino a nosotros. Nosotros no fuimos a Él. Él vino a nosotros. Juan 6:65 dice, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aleluya.
Nadie puede venir a mí sino porque el Padre nos llama, sino porque el Espíritu Santo nos toca y nos convence de pecado. No estamos aquí porque quisimos, estamos aquí porque el Señor vino a nosotros. Bendito y alabado sea su nombre. Bendecimos al Señor porque Él tomó la iniciativa para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Lo primero que encontramos entonces es el atrio. El atrio del templo. Era un patio que medía 100 codos de largo por 50 de ancho. En el atrio se encontraban dos cosas importantes, que era el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Aleluya. Dios le dijo a Moisés de una manera directa y enfática que quería que la fuente de bronce estuviera entre el altar y entre el tabernáculo. Mire cómo dice el versículo 18. Harás también la fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Y por qué Dios quería esto? Mire qué detalle más maravilloso. ¿Por qué la fuente de bronce tenía que estar en el medio? Aquí estaba el altar del sacrificio, aquí la fuente y aquí el tabernáculo. Y aquí el tabernáculo. ¿Por qué? Porque primero hay que pasar por el altar. Primero hay que pasar por la sangre de Cristo. Primero hay que pasar por el sacrificio de Cristo. Entonces después nos lavamos y estamos listos para entrar a la presencia de Dios, a adorar y a bendecir su nombre.